Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Como siempre, compartir muchos temas con todos ustedes aquí en su programa Realidad en Contexto. Mire, se ha estado haciendo un análisis acerca de los retos del nuevo sistema procesal penal. Grandes retos, ¿verdad? Estos retos y desafíos que tiene el proceso penal en el ámbito procesal. Hay que inmediatamente trabajar para mejorarlo, para litigar en un nuevo sistema procesal penal que sea nuevo, adecuado a la realidad de hoy. Nuevos desafíos que requiere la transformación cultural y jurídica del país y de la sociedad en sentido general. Esa es la realidad. Proceso penal, y creemos que tenemos un código penal, un código procesal penal bien avanzado. Tal vez a nivel de cualquier otro código procesal penal de países del hemisferio, países del continente latinoamericano. Pero el problema es que tiene muchos artículos y muchos capítulos ese código que son garantistas, demasiado garantistas de los derechos de los delincuentes. Por eso a veces usted ve que caen presos hoy, mañana andan en la calle, porque en el apresamiento de un delincuente hay que observar las garantías mínimas. Óigame, un trato delicado a ese delincuente, porque si lo llevan allí se prueba que se produjo alguna violación, partiendo desde la propia orden de arresto hasta lo que pudiera ser los derechos fundamentales del acusado, pues prácticamente puede derrumbarse un proceso, aun cuando el delincuente sea culpable, cuando el imputado sea culpable. Es así. Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el director de la Fundación Justicia y Transparencia, Institucionalidad y Justicia, que preside Servio Tulio Castaño Guzmán. Él ha hecho algunas aseveraciones hoy sobre los órganos de inteligencia que hoy se cuestiona, que están vinculados a la red criminal que opera en el país, o a las redes criminales, que son varias. Castaño Guzmán, quien es el director de la Defensa Pública, y Rodolfo Valentín han afirmado que sería gravísimo, pero muy grave, va a ser grave que miembros de organismos de inteligencia del Estado Dominicano estén vinculados a redes del crimen organizado en el país. Óigame, esto es sorprendente, la noticia sorprende. ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? Bueno, en declaraciones por separado, tanto Castaño Guzmán como Valentín consideran que el Ministerio Público tiene que profundizar las investigaciones en ese aspecto. Usted vio el operativo que se hizo en Santiago en esta semana. Revisar los nombres de los implicados y actuar en consecuencia. Pienso que mejor de ahí, más claro de ahí ni el agua, pero son las autoridades quienes tienen que escuchar este llamado.
Castaño Guzmán ha indicado que aunque estudios hechos a nivel internacional han arrojado que no es posible que estructuras estén participando en esta estructura criminales, señores. El tema es complicadísimo, bien complicado. No es posible que estructuras de esa magnitud actúen de manera autónoma, o sea que alguien lo empuja a actuar así. No actúan de manera aislada, es decir, sin la complicidad desde el Estado. Y aquí la información de que ahí están implicados miembros de los servicios investigativos del Estado. Algo que debe llamar la atención de las autoridades. Pero lo más grave que podemos resaltar aquí, lo más grave de esas denuncias que está haciendo Servio Tulio Castaño Guzmán con la inteligencia del país, que estuvieran involucradas en esos entramados de delincuencia que se registran en República Dominicana. Muy preocupante, ¿no? Porque en el país, seguimos estando cada vez más inseguros. Y el pueblo dominicano, que ha disfrutado hace pocos años un clima de paz, libertad de transitar sin que le vaya a pasar nada en la calle. Hoy comenzamos a atravesar por una situación en la que nadie quiere transitar a altas horas de la noche ni por lugares solitarios, con el temor de ser atracado por antisociales que se mueven por donde quiera. Pero la República Dominicana no se puede dar el lujo de convertirse en un Haití, dice Castaño Guzmán. No se puede convertir en un Haití. Y él ha citado el ejemplo de El Salvador, pero El Salvador ya es diferente. Ahora, si dijera México, en México es difícil la situación de vida allí en términos de la seguridad ciudadana, pero ha mencionado El Salvador y dice que por décadas se había permitido el tipo de práctica y donde se han desatado situaciones que al final el propio Estado no ha podido controlar. El caso de México, muy difícil que la delincuencia que afecta a ese país pueda ser controlada porque tiene tentáculos poderosos. Hay esas personas que se dedican a las mafias y a los grupos criminales en México, ya han adquirido poder económico tan fuerte como el propio Estado. Y ahí usted solo puede ver el caso del narcotraficante, uno de los más grandes de México, preso en Estados Unidos, el Chapo Guzmán. Y hay otros. Por ejemplo, ahí usted tiene el cartel de Sinaloa en México, con una red económica poderosa y diseminada en todo el mundo, a nivel de todo el mundo, no es solo en México, es que el cartel de Sinaloa ha ido haciendo raíces en muchos países de América Latina. Pero el director de la Defensa Pública también, quien habló sobre el tema, también dice que el Ministerio Público debe profundizar las investigaciones en torno al caso para tomar las acciones contra cualquier persona del Estado que aparezca implicada allí, en este entramado, en estas bandas criminales que operan en el país. Bueno, hay un comunicador que está declarado en rebeldía, el comunicador Rafael Antonio Guerrero Méndez, declarado en rebeldía. Tiene dos casos pendientes. La jueza de la 9ª Sala Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, dictó en el día de ayer, orden de conducencia contra el comunicador Rafael Guerrero Méndez, por no comparecer a la audiencia del proceso que se le sigue por supuesta difamación e injuria contra el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo.
Ahí está. El agravio del exfuncionario se habría hecho a través del programa Corrupción al Desarrollo o Corrupción al Desnudo, que conduce y transmite el periodista por una plataforma digital, Rafael Antonio Guerrero. Rosado Mateo se querelló contra el comunicador acusado de violar el artículo 21 de la ley número 5307 sobre crímenes de alta tecnología. Fue declarado en rebeldía por el tribunal acogiendo una solicitud de la defensa del querellante, quien atribuye al imputado interés en retrasar el proceso. Ahí está el detalle. Hay que tener mucho cuidado para hacer una denuncia respecto a cualquier personalidad pública o privada del país, porque se expone el periodista a una demanda y a que le abran un proceso por ante los tribunales de la República. El Ministerio Público pidió prisión preventiva y declara caso complejo. Esto fue ayer, prisión preventiva durante los 18 meses. El caso es complejo cuando se piden 18 meses de prisión y se declara complejo el proceso contra 3 hombres implicados en la red de un crimen organizado. El crimen organizado en este país. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno ha anunciado que dará órganos de seguridad, datos de aspirantes, los aspirantes del PRM, que va a hacer una convención cerrada por encuestas porque no tienen la seguridad de que si hacen una convención abierta, aquellos candidatos que tienen una alta credibilidad, tienen base social, son un activo en la sociedad, tal vez pudieran pasarle el rolo y por eso tienen una convención cerrada. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas. Realidad en contexto.